Soy el moderador de esta parte de la conferencia y tengo el gusto de presentarles al señor Daniel Pulido, una joven estrella del Banco Mundial que va a hablar sobre APPs. Como ustedes saben, hay algunos ejemplos de APPs en América Latina. El más conocido ha sido la línea 4 de São Paulo y hay una línea 6 también de São Paulo que será hecha de la misma manera. Al mismo tiempo en Lima tenemos un APP que está empezando. Entonces los organizadores de Alamis han pensado que sería muy útil tener esta pequeña charla sobre APPs que será dada por el señor Daniel Pulido. Daniel Pulido es un especialista en finanzas, es un graduado de la escuela de Wharton Business School y ha trabajado para Goldman Sachs. Últimamente es el Task Manager, el jefe de proyecto en Río para los proyectos del Banco Mundial. Entonces, sin más, Daniel Pulido. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a los organizadores por invitarme a hablar en esta conferencia internacional. Bueno, como Jorge ya mencionó en la introducción, hoy estoy aquí para hablarles sobre asociaciones público-privadas para proyectos metro. Y un poco mi charla está enfocada en las conclusiones o en las experiencias del sector público, que al final es el principal cliente del Banco Mundial, pero que a su vez muchas de estas conclusiones se ven reflejadas en las expectativas y en los resultados que los privados esperan de estos proyectos de APP. Si bien trabajo con el banco, quería resaltar que las opiniones que presento en esta presentación son mías, no son una posición oficial del Banco Mundial, y que esta presentación recoge un poco de la información y análisis que hemos desarrollado asesorando varias ciudades de la región en materia de APPs en metro, principalmente a Bogotá, pero también a São Paulo y en su momento a Lima. Voy a empezar hablando un poco de lo que es la participación privada en proyectos metro y cuáles son los tipos de esta participación privada y cuáles son realmente las motivaciones de los entes públicos para entrar en este tipo de proyectos. Después voy a hablar un poco de cuál ha sido la experiencia global hasta ahora en el uso de APPs, no solo en América Latina, pero principalmente en otras regiones del mundo. Y voy a describir un poco cuáles han sido las tendencias recientes de participación privada, donde ha habido una explosión importante en el número de proyectos que están llegando al mercado. Como tercer punto voy a hablar un poco de las decisiones a las que se ven enfrentados los entes públicos que están desarrollando un nuevo tipo de proyecto metro, y es básicamente ponerme en los zapatos de Diego, el estructurador del Metro de Bogotá, que está pensando cómo debo desarrollar mi proyecto y si la mejor forma de hacerlo es a través de una asociación público-privada. Y finalmente voy a discutir la experiencia reciente de algunos de los proyectos que mencionaba Jorge, tales como la línea 4 del Metro de São Paulo, la línea 6 y 18 en São Paulo también, y la APP de la línea 2 y ramal 4 del Metro de Lima, entre otras. Bueno, primero que todo, obviamente todos conocemos aquí que hay diferentes tipos de participación privada en proyectos metro. Existe la privatización pura de operadores públicos, también la concesión de servicios existentes de transporte ferroviario, como se dio en su momento en los casos de Río de Janeiro y Buenos Aires. Existen otro tipo de contratos que se llaman en algunas jurisdicciones concesiones administrativas, a través de las cuales el sector público entrega la responsabilidad por un servicio, por ejemplo, la manutención de la infraestructura a un privado por un pago fijo que se remunera o se da o se condiciona de acuerdo a la calidad de ese servicio. Existen también concesiones para desarrollar infraestructuras parciales o que hacen parte de un sistema como un todo, por ejemplo, las concesiones de estaciones en el Metro de Barcelona. Pero el principal foco de la presentación, y es lo que voy a hablar, son las concesiones para el desarrollo de nuevos sistemas de metro pesado, greenfield, desarrollados a través de APPs. Entonces estamos hablando de esos proyectos APPs para desarrollo de nuevos proyectos y que generalmente o en líneas generales se pueden dividir en dos clases. La primera de ellas son lo que se conoce como una APP desintegrada o en inglés unbundled, donde se tiene que el sector público asume la responsabilidad por la construcción de la infraestructura, dando al sector privado a través de un contrato de concesión la obligación de inversión en material rodante y la operación del sistema. Es el caso de la línea 4 de São Paulo, que pueden ver en la lámina, en la cual el gobierno del estado asumió la responsabilidad de la construcción con un contrato de construcción con un consorcio de constructores,
y el privado asumió la responsabilidad de invertir en los trenes y de operar el sistema por un periodo de 32 años. También esto se ha utilizado muy recientemente en China, donde se ha utilizado este esquema en que la parte A del proyecto, la parte de infraestructura, es desarrollada por el público y la parte B, que corresponde a los trenes, es donde entra la inversión privada y se tiene una concesión en la que el operador privado tiene esa potestad de explotar el sistema, el cual revierte al final de un término al Estado. Sin embargo, quería decir que las APPs on-bundle o desintegradas no necesariamente tienen que seguir este mismo patrón. Por ejemplo, se tienen los casos en los que la asignación de responsabilidades es la inversa. El sector público asigna al sector privado la responsabilidad de construir y mantener la infraestructura y se queda con la operación del sistema. Y esto sucedió en un proyecto en Madrid, que fue la extensión de la línea 8 del Metro de Madrid hacia el aeropuerto de Barajas, hacia la Terminal 4, el cual se desarrolló a través de una APP desintegrada, on-bundle, pero en la cual las responsabilidades fueron asignadas de forma inversa, siendo que el Metro de Madrid tenía experiencia en operación y siendo que estábamos hablando de una red consolidada, tenía sentido para ellos quedarse con esta responsabilidad. Y también el segundo tipo de APPs que está de moda últimamente es la APP verticalmente integrada o bundle, en la cual un concesionario o una sociedad única asume la responsabilidad de construir la infraestructura, de promover el material rodante y los equipos y también de operar el sistema por un largo plazo bajo un único contrato de concesión. Y esta lámina representa el caso de la línea 2 del Metro de Lima. Una vez habiendo contextualizado un poco de lo que queremos hablar en esta presentación, quería un poco entrar a discutir cuáles son las motivaciones principales de los socios públicos o del sector público en vincular a la participación privada a través de APPs. Bueno, la primera y es la más clara de todas es que vinculando al sector privado se puede obtener parte de la financiación, permitiendo o hacer más proyectos o generalmente hacer proyectos con un mayor alcance de lo que se podría hacer solamente con recursos públicos dadas las restricciones presupuestarias. Entonces, un poco una forma de evitar ese choque de trenes entre nuestro gran proyecto Metro última generación y la dura realidad de la financiación, que es un poco en lo que se encuentran todas las ciudades de América Latina. La segunda motivación principal es que en teoría el sector privado puede desarrollar estos proyectos con mayor celeridad y puede hacerlo de forma más eficiente, y al hacerlo de forma integrada puede reducir ese riesgo de interfaz, lo que se conoce en inglés como pinhole risk, ese riesgo de que las partes de un proyecto tan complejo no sean compatibles, y así evitar, por ejemplo, lo que sucedió en Francia, donde se compraron muchos trenes, no recuerdo, pero estamos hablando de cientos de trenes para unas líneas en las cuales algunas de las estaciones o el ancho de la línea en la estación no era compatible con el ancho del tren y se tuvo que invertir millones en adecuar estas estaciones porque pues una entidad estaba encargada de comprar los trenes y otra de hacer los cálculos de la infraestructura. Sin embargo, aún con estas ventajas de rapidez, de supuesta reducción de riesgo de interfaz, vale la pena preguntar si es oportuno utilizar las APPs, porque esas tienen un alto costo de transacción. Diego mencionaba el alto costo financiero y también tienen altos costos de supervisión. Entonces, cuando se hace una APP se tiene que estar listo para enfrentar varias renegociaciones, varios desafíos desde el punto de vista financiero y también para monitorar que lo que hace el privado sea exactamente lo que el sector público quiere para el bien general. Teniendo en cuenta esta descripción general de las motivaciones, cabe la pena preguntarse si han sido de verdad utilizadas estas APPs en el sector de metros. Y la respuesta es que no han sido muy utilizadas. La mayor parte de proyectos han sido desarrollados como obras públicas y operados por el sector público históricamente. Y esto tiene que ver obviamente con las características de estos proyectos. Estamos hablando de proyectos muy complejos que involucran construcción subterránea con altos riesgos. Estamos hablando de proyectos que tienen economías de escala y de densidad, sobre todo en ciudades que ya tienen una red de metro, por lo menos 2 líneas. Se tiene ya un operador con experiencia en construcción subterránea que conoce la operación y por ahí puede que no sea lo más eficiente traer un nuevo concesionario privado que tenga que recorrer ese camino de nuevo. Finalmente está la cuestión de la integración tarifaria. A medida que vas añadiendo más concesionarios privados a una red que tiene integración tarifaria,
vas a tener que compartir una mayor cantidad de esa tarifa con todos los operadores, lo cual genera subsidio, o también puedes tomar la decisión de no integrar esos sistemas, en cuyo caso lo que tienes es un costo desde el punto de vista del usuario. Por estas razones, no sorprendentemente, la mayoría de APPs han sido utilizados para metros ligeros, en superficie o elevados. De hecho, aún dentro de la gama de APPs, se puede ver que las APPs más complejas, que son esas que les decía que son verticalmente integradas, generalmente se usan es para proyectos de superficie o elevados. Solo 7% de los kilómetros desarrollados bajo esas APPs han sido subterráneos. Y las APPs que son desintegradas o unbundled, como pueden ver en la gráfica, el 21% de los kilómetros desarrollados bajo los contratos ha sido subterráneo. Entonces, existe una tendencia a que sean utilizadas en los proyectos relativamente más simples. Y esa es una tendencia que estos números están hasta 2010, pero haciendo los cálculos con una base de datos que tenemos hasta el 2014, verificamos más o menos la misma tendencia, si bien aumentó un poco el número de kilómetros subterráneos hechos con APPs bundle por la razón de, pues por obvias razones, por la entrada del proyecto de Lima y de la línea 7 de São Paulo. Han sido utilizadas poco, como ya les dije, pero además de eso, la experiencia de los que lo han utilizado no ha sido la mejor. Hubo una explosión en el uso de APPs para proyectos ferroviarios urbanos en los 90, principalmente en las ciudades asiáticas, pero esos proyectos tuvieron resultados o una experiencia agridulce. Por ejemplo, los proyectos en Kuala Lumpur, el Putra, que es un tren ligero, y el STAR, fueron en bancarrota por una demanda mucho menor a la proyectada. El proyecto del BTS, o que también se conoce como SkyTrain en Bangkok, también sufrió problemas por una demanda mucho menor a la esperada, en esquemas en los cuales se transfirió totalmente el riesgo de demanda al privado, y fue un proyecto que tuvo que ser reestructurado y que hasta el Banco Mundial, a través del IFC, que prestó para este proyecto, perdió dinero en este proyecto. El otro proyecto en Bangkok, la línea azul, al principio salió como una APP verticalmente integrada, y el gobierno le tocó echarse para atrás porque no encontró a quien asumiese ese riesgo de asumir todos los componentes del proyecto. Y hay un par de casos como el de Canada Line en Vancouver, que fue para los Olímpicos de Invierno, que se desarrolló en tiempo, pero que tuvo un costo un poco mayor. Igual era una infraestructura en su mayoría elevada de superficie. Y el monorriel de Kuala Lumpur, que es una experiencia generalmente exitosa, pero en general ha habido problemas con esos proyectos. Sin embargo, a pesar de esa experiencia un poco mixta de problemas y desafíos, lo que hemos verificado en los últimos 5 años, y estoy hablando del periodo 2010 a 2014, es que ha habido una explosión en el número de APPs, el volumen de APPs y los montos para proyectos de metros pesados. Entonces, habían habido 7 proyectos APP muy grandes en 5 ciudades, São Paulo, Beijing, Hyderabad, Hangzhou y Lima, con un costo total de más de 30 billones de dólares y que representan 283 kilómetros de APPs. Ahí se puede ver en la gráfica un poco el gran salto que ha habido en el uso de estos proyectos, y estos números se refieren únicamente a países en desarrollo, o que el Banco Mundial considera como países prestatarios del banco, que reciben préstamos del banco. Además del gran aumento en el número de proyectos, también ha habido un gran aumento en el tamaño promedio de esos proyectos y en su complejidad. Pasamos de proyectos que eran en promedio de 20 kilómetros a proyectos que en promedio están en 40 kilómetros, y ahora tenemos, en estos últimos 5 años, de los 283 kilómetros que les mencionaba, 70% han sido subterráneos, desarrollados a través de APP, lo cual da una idea de cómo, a medida que los países comienzan a entender mejor estas modalidades de participación privada y desarrollan programas importantes en el sector, no sé, carretera, sector portuario, se sienten con mayor confianza de empezar a desarrollar los proyectos más complejos que existen, que son los metros, sobre todo subterráneos, a través de APPs. Ahora, un poco viendo toda esta evolución y el gran aumento en el uso de las APPs, la pregunta que me quería plantear y plantearla también aquí para discusión en esta conferencia es: ¿qué es lo que está motivando ese aumento en el uso de APPs? Si de verdad, como ente público, empresa Metro, se deben plantear esta opción, y qué tipo de APP se debe usar. Ya escuchamos a Diego que dijeron que después de un análisis exhaustivo
llegaron a la conclusión de que la APP no era la mejor opción para el proyecto del Metro de Bogotá. Es un análisis que hemos acompañado junto con ellos al haber sido asesores un poco en una etapa inicial cuando se empezó a evaluar las opciones, y es bastante relevante para lo que vamos a discutir ahora, y es ¿cuándo se debe desarrollar una APP? Y una forma en que yo encontré de abordar esa pregunta es determinando cuál es la respuesta a 4, bueno, en realidad son 5 preguntas principales. La primera es que las APPs tienen que ver con contratar un servicio, no se tratan de contratar obra o contratar equipos, no se trata de contratar outputs sino outcomes. Entonces la teoría general de los contratos incompletos y de las APPs dice que uno debe contratar como APP cuando uno como entidad pública puede medir efectivamente la calidad de servicio y puede monitorar y supervisar a los privados para que cumplan con esa calidad de servicio. Y esta primera pregunta pues abarca otras cuestiones que la gente se imagina cuando habla de APP, que son transferencia de riesgo, eficiencia. Puede haber en el papel del contrato transferencia de riesgo y eficiencia, pero si esa no se traslada en una obligación que muerda al privado, que tenga un incentivo para el privado, para que eso se traduzca en calidad de servicio, no se va a obtener ese beneficio. La segunda pregunta es si un gobierno, y hay varios gobiernos en la América Latina que no tienen mucha experiencia con metros, hay algunos que sí, en Brasil varias ciudades tienen metro, en Ciudad de México obviamente hay una red súper extensa, pero para un gobierno que no tiene mucha experiencia en sistemas metro, la pregunta es ¿qué sé yo? O sea, ¿qué es de lo que más sé? ¿Soy más experto en proyectos APP? ¿Soy bueno estructurándolos y supervisionándolos o supervisándolos? Hablando ahí un poco de portugués, o soy mejor en el diseño de metros y en su operación. Es un poco la pregunta que se hizo Lima en su momento. Si Lima tiene un programa importante de APP, tienen una entidad que es exitosa lanzando y cerrando proyectos APP, pero no tenía tanta experiencia en metros subterráneos. La tercera pregunta es si para hacer una APP uno tiene que estar dispuesto y tener la capacidad técnica y política para entrar en muchas renegociaciones. Porque un contrato de APP en metro es un contrato inherentemente incompleto, porque es muy difícil determinar ex ante todos los estados del mundo durante un periodo de 30 años y desarrollar cláusulas que abarquen todos esos potenciales estados del mundo. Entonces tiene que tener la capacidad política y técnica para entrar a negociar o a renegociar varias veces con contratistas privados que pueden tener un incentivo oportunista y que generalmente tienen el sartén por el mango porque están en una posición fuerte de negociación. Si esto se da en carreteras con una alta incidencia en América Latina, imagínense en un metro. Finalmente, la pregunta principal es si la entidad contratante tiene los prerequisitos regulatorios institucionales para darle esta responsabilidad al privado, que es algo fundamental para poder extraer valor de ese tipo de contratación. Y noten aquí que en estas 4 preguntas por diseño no hay una quinta pregunta que sería la más obvia para alguna gente, que es si tengo la plata o no, que es a veces la pregunta por la que inician todos, bueno, no tengo plata, no me alcanza, vamos a traer capital privado, pero yo la he dejado a propósito por fuera porque me parece que no debería ser la principal motivación y en realidad, y lo vamos a ver más adelante, el capital que puede ser movilizado a través del sector privado siempre va a ser una parte relativamente menor y puede ser una financiación costosa, ¿no? Si no es costosa en el papel o en lo que se ve en el yield o en la tasa de los bonos, es costosa en términos de obligaciones contingentes que asume el gobierno. Entonces, una vez se ha determinado si se va a hacer una APP y la respuesta, digamos, es que sí, lo que tenemos que preguntarnos es si existen complementariedades o economías de alcance entre los diferentes componentes del programa, que es algo que también entró a discutir Diego en su presentación. Aquí están los diferentes componentes de un proyecto, puede ser metro, puede ser cualquier otro proyecto, y los diferentes esquemas que han adoptado varias ciudades en América Latina. Está el completamente desintegrado tradicional en que se contratan, tienen varios contratos. Está el de la línea 4 de San Pablo, en el cual se hace un design build, contrato de construcción para infraestructura, y se hace un BOT de equipo y mantenimiento para los trenes. Y está obviamente la verticalmente integrada. Entonces aquí lo que quería llamar la atención es ver si hay economías de diversificación. Por ejemplo,
En el caso de Sao Paulo Línea 4, una economía de diversificación que tal vez no es aparente es que la financiación de agencias de promociones de exportación, de ECAs para los trenes, es relativamente otorgada en buenos términos y si se le da al privado esa obligación, se pueda levantar financiamiento solo para eso, que no tiene que entrar a pagar márgenes altos relacionados con la asunción de riesgo de construcción. La segunda pregunta tiene que ver también con los riesgos o sea, el valor del APP está en hasta qué punto puedo transferir riesgo. Y me acabo de dar cuenta que esta es una versión vieja de mi presentación, que no es la que iba a hacer, pero bueno. Y el nivel en que se pueden transferir esos riesgos depende de la preparación que se haya hecho. Si el sector público ha hecho una buena investigación geológica, puede transferir de forma más eficiente ese riesgo geológico al privado, como fue el caso de, por ejemplo, la línea 6 de Sao Paulo, donde se pudo transferir ese riesgo y el Estado asumió solo lo desconocido y un nivel de más de 40 millones por encima de lo que tenía que asumir el privado. Si hay ya integración tarifaria operacional, es más fácil transferir o es más fácil hacer una transferencia eficiente del riesgo de demanda. Entonces aquí vemos el espectro de proyectos y quería resaltar dos cosas. Por ejemplo, el Metro Lima Línea 2 no transfiere riesgo de demanda, se queda con el público. Metro Línea 4 de San Pablo lo transfiere parcialmente y tampoco puede transferir el de geológico, pero ya en la línea 6 y línea 18 del Metro San Pablo se logra transferir parcialmente el riesgo geológico y el riesgo de demanda, lo cual es una victoria importante, pero eso se da precisamente por el nivel de preparación del proyecto. Y lo segundo que quería resaltar es que en el caso del Metro de Panamá, como bien decía Diego, se logra mitigar el riesgo de construcción, el riesgo de interfaz y transferir parcialmente el geológico haciendo un contrato integral, ¿no? Un contrato en que con un contrato de PC, llave en mano, fecha fija, se le da a un contratista la responsabilidad de encargarse tanto de la infraestructura como de los equipos. Entonces no necesariamente una APP es la mejor forma de transferir riesgo o la única, por eso es que hay que hacer ese tipo de análisis dependiendo de cada proyecto. Aquí voy a pasar rápido sobre las diferentes asignaciones de riesgos de los proyectos que les mencionaba, que es simplemente una expansión de lo que les mencionaba en la anterior tabla. Para finalizar con un mensaje principal es que las APPs tienen sentido cuando se logra transferencia de riesgo y eficiencia. Y existe, y podemos decir que existe valor en la transferencia parcial de riesgo de construcción y de interfaz. También podemos decir obviamente que el riesgo geológico no es totalmente transferible. Y una lección importante es que es importante transferir algunos riesgos parcialmente con incentivos adecuados. Por ejemplo, el riesgo de demanda, dándole al privado un incentivo para maximizar el ridership, el nivel de uso del sistema y también para maximizar los ingresos relacionados comerciales con el sistema. También otra cosa que facilita el enforcement de esa transferencia de riesgo es el financiamiento privado si se hace bien. De cualquier forma, como les decía al principio, todos estos beneficios hay que pararse a preguntar si esos beneficios o esas economías son reales, porque cuando el sector privado toma riesgos va a cobrar, obviamente, por hacerlo. Entonces se debe pensar si el arreglo de asumir todos esos riesgos resulta en un costo más alto, no solo en el costo de supervisión y renegociaciones, pero también en el costo financiero. Aquí hay un poco, después de haber decidido hacer el APP, es bueno, entre la opción integrada y desintegrada, bueno, cuáles son las ventajas, ¿no? Y desventajas. Y tal vez tengo que andar muy rápido con esto, pero ventajas de una APP integrada es tener una interacción con un solo contratista, ¿no? Y evitar los problemas de interfaz porque ese contratista asume las interacciones entre todos los componentes. Pero no existe al mismo tiempo una oportunidad de ajustar con base en experiencia y el alcance del proyecto y los riesgos pueden limitar la competencia en el sentido que es mucho más difícil organizar un consorcio para postularse a un proyecto integrado donde tienes que hacer una negociación previa entre el constructor, el proveedor de material rodante, equipos, que es mucho más difícil. En cuanto a experiencia reciente, bueno, aquí están los proyectos que mencionamos al principio, la línea 4 de Sao Paulo, en 2006, la línea 6 de Sao Paulo en el 2013, la línea 18 en Sao Paulo y la línea 2 de Lima el año pasado. ¿Qué pudimos ver en estos proyectos? Bueno, que en el unbundle, en el que se dividió construcción de operación y mantenimiento, hubo un poco más de competencia, hubo por lo menos 2 postores, y eso un poco se refleja el comentario que acabo de hacer. En las integradas solo se presentó un postor para cada una de las licitaciones.
Y la economía alcanzada entre el precio ofertado y el precio de referencia fue relativamente baja, a excepción del Metro de Lima, donde hubo un ahorro de 4% en inversión y de 18% en el pago por mantenimiento de operación. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Bueno, que las principales motivaciones de estos gobiernos que les acabo de mencionar, São Paulo y Lima, han sido la economía de tiempo para implementar el proyecto, el evitar problemas de interfaz entre construcción y operación, y una tercera ha sido movilizar dinero de otras personas, de los privados. Voy a decir de otras personas, other people's money, no de los privados, y eso tiene una razón y les voy a decir por qué. Sin embargo, en los dos primeros aspectos todavía no se puede evaluar el éxito de estos proyectos porque han sido recientemente otorgados. En São Paulo también se buscaba una mayor competencia y atraer participantes internacionales y este objetivo no se alcanzó. Como ya les mencionaba, la economía entre el precio de referencia y de oferta fue relativamente baja y hubo limitada competencia que refleja la dificultad de estos proyectos, pero también un poco la falta de diálogo entre la entidad pública que está haciendo el proyecto o que está estructurándolo y el privado. Se necesita bastante diálogo para asegurarse que todos los postores se mantengan interesados. Se logró movilizar entre 30 y 50% del costo total del proyecto de los privados, pero en el caso de São Paulo, ese 50% para la línea 6 y línea 18, la mayoría o en su totalidad vino del BNDES, como en forma de un préstamo de Project Finance al proyecto, en forma de un préstamo corporativo al equity, al sponsor que estaba participando en el proyecto. Entonces, cabe la pena preguntarse qué tanta dinero de eso es privado si la mayoría viene de un banco de desarrollo que viene al final de dinero del Fondo de Previsión Social de Brasil. La mayoría del financiamiento privado estuvo asociado obviamente al material rodante, que era algo que les mencionaba. Y si bien se logró levantar ese financiamiento privado, pues al mismo tiempo el Estado tuvo que poner una gran cantidad de dinero upfront como una contribución inicial de capital, lo cual nos lleva al mensaje que la APP no es una forma de evadirse del costo de inversión o de la necesidad de contribuir recursos públicos importantes, y sí puede resultar en una financiación que en total sea mayor, porque el costo, la prima de riesgo asignada a un proyecto integral de concesión es mayor que la que se le asignaría a un issuer público o a un emisor de deuda público. Entonces un poco, esta era una de las preguntas que cómo iba a hacerlo Bogotá, pero ya Diego respondió, entonces no necesitamos hablar de esto. Gracias.